Carlos. Para que nos hables entonces, tú nos contabas la historia que tu papá nos hablaba mucho de Rafael Simón Urbina, también de esa situación en Falcón, de unas familias enfrentadas, pero tú vienes de un pueblo muy interesante y muy culto, un pueblo de artesanos, un pueblo de hombres, diría de hombres libres, como decía Ezequiel Zamora, aquel que inició la Guerra Federal de Coro, pero que además Pedregal siempre se ha notificado en el escenario público por ser un pueblo de hombres trabajadores y eso, para que nos comentes sobre tu vida como actor, porque Carlos es un gran actor. Bueno, yo desde los 18 años estudié en el Ateneo de Caracas, arte dramático, y me acuerdo que ahí trabajé en la primera obra que yo trabajé ahí teniendo esa edad fue Virginia, que era una opereta, donde trabajó Fedor Alemán y trabajó Pedro Martán, creo que también era, de los que recuerdo. Yo trabajaba en el coro, hacía el coro, hacía de un lictor romano. Muy bien. ¿Y aquí en Mérida hiciste varias películas? Sí, aquí he trabajado como en 6 películas. Trabajé en Manuelita, trabajé en La ciudad de los escribanos, que es sobre la vida de Fray Juan Ramos el Oro. Ahí hice sacerdote el padre Salas. Y trabajé en un corto también, en varios cortos para la Universidad de la Escuela de Arte, que se llamaba sobre un corto sobre obra, bueno, unos cortos pues para la graduación de los estudiantes del último año. Muy bien. Y trabajé también en obras de teatro, trabajé en Abril de Golpe de Freddy Torres y trabajé en muchas obras y cortos que ni siquiera me acuerdo. He trabajado en muchos cortos. Muy bien, Carlos, tu trayectoria a nivel nacional, la historia, ¿qué recuerdas de Falcón, de Pedregal? ¿De qué historias te contaba tu papá, tu mamá, tu abuela? Bueno, esas historias me contaban lo que te decía de Rafael Simón Urbina, que una vez tomó el pueblo y quemó todos los archivos. Inclusive ahí mi papá, entre los documentos que quemaron, no apareció mi papá y después tuvo que ir con 2 testigos a volver a inscribirse en el registro porque no aparecía. Muy bien. ¿Y qué te contaba la gente de ese guerrillero en Falcón? Bueno, contaban muchas cosas, verdades y otras leyendas. Tú sabes que él fue casado con una mexicana. Y él se trajo guerrilleros a Falcón. ¿Mexicano? Sí, guerrilleros como 20 mexicanos. hombres mexicanos. Sí. Ahí hay una historia muy interesante que dicen que Rafael Simón Urbina, una vez en un encuentro militar, él notó que hubo mucho disparo hacia él, pero cosa curiosa, que no lo hirieron ni a su gente le pasó nada. Y entonces que él después se entera que en la fila del gobierno había muchos militares coreanos. Y dijeron, no, ¿cómo vamos a matar al paisano? Esa es una cuestión muy Claro, fascinante. mira, ¿por qué esa disyuntiva que le costó los bienes, que le quitaron casi todos sus bienes a Rafael Simón Urbina, por una diatriba con Rómulo Betancourt de la generación del 28 en Curazao? ¿Nos puedes contar algunas anécdotas de ese que te contaba tus abuelos, tu padre? Bueno, dicen que una historia que fue inventada por Rafael Simón Urbina hacia Rómulo, porque él tenían una diatriba, una pelea ahí. Entonces Rafael Simón Urbina inventó que Rómulo era homosexual. Y entonces
siempre tuvieron ese problema, ¿entiendes? Esa discusión de que dice pues que en Latinoamérica una de las cosas cuando uno, para hacerle mala imagen, es decir que es homosexual. Sí, otra de las partes, por ejemplo, ¿qué recuerdas de ese desembarco en la vela de Coro? Nunca escuchaste los cuentos de los abuelos, Rafael Simón Urbina, Miguel Otero Silva, Gustavo Machado y otras personas que habían secuestrado en Aruba al gobernador. Sí. ¿Cómo era esa historia? ¿Cómo llegan ellos a la vela de Coro? Bueno, ellos llegan a la vela de Coro, pero hay un encuentro militar y casi los barren. Entonces, León Jurado le hace una carta a Gómez y le dice: samuros coreanos comiendo carne mexicana, porque los derrotaron, y como ahí venían los famosos mexicanos que estaban con Rafael Simón Urbina, que se los había traído él, esos despojos que quedaban de la Revolución Mexicana. Entonces esa es la historia muy fascinante. Bueno, decía Machado, Gustavo Machado no hablaba muy bien de Rafael Simón Urbina, decía no, era un general tirapiedra, o sea, de chopo de piedra le llamaban, porque ideológicamente Rafael Simón Urbina no era comunista, era un guerrillero que combatía a la dictadura de Gómez. En cambio, Gustavo Machado sí tenía su inclinación ideológica, que era del Partido Comunista. O sea, había